Buenas tardes a todas las personas que se unen a ver esta KDE Talk en directo y muchas gracias por venir a escucharnos a quienes veréis la transmisión grabada en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una charla con Iván Ruiz para hablar de la industria peletera en España y Europa. Iván es una de las personas clave en la lucha por la prohibición de las granjas peleteras en España, además de ser fundador de Tu Abrigo Su Vida, y ha estado haciendo activismo por los derechos de los animales, ya sea a pie de calle, realizando investigaciones o incluso trabajando en su defensa legal. Os traemos esta charla porque creemos que las personas interesadas en la situación de la industria peletera en general y de cómo las enmiendas a la Ley de Bienestar Animal afectarán a esta industria también, podemos aprender mucho sobre lo que está pasando en estos momentos de alguien que tiene tanta proximidad al proceso. Antes de comenzar, me gustaría pedir a Iván si puedes contarnos un poco sobre la situación actual en la industria peletera en España y en Europa y sobre cuál es un poco la situación en el marco jurídico. Buenas tardes, gracias por invitarme y sí, me parece un buen planteamiento. Podemos empezar por el número de granjas de bisones que hay en España. En España solo se crían bisones como especie exclusivamente peletera y tenemos 27 explotaciones, de las cuales 25 se localizan en la comunidad autónoma de Galicia. Por lo tanto, es una región clave, pero a la vez complicada para establecer una prohibición y una reconversión, que también es lo que proponemos. A nivel de la Unión Europea se crían aproximadamente 25 millones de animales actualmente. Eran 37 hasta hace cuestión de 4 años. Con la pandemia y con la guerra en Ucrania también se ha desplomado aún más, si cabe, el comercio de pieles y, por tanto, también su producción. Más adelante hablaré sobre ello, pero la cuestión de las enfermedades zoonóticas también ha afectado en gran medida a la producción de pieles en la Unión Europea y en especial por el caso de Dinamarca, que también comentaremos y que es muy conocido. Vale, muchas gracias. Yo creo que es también interesante comenzar hablando sobre cuál es la opinión pública de esta industria y si crees que existe una oposición social más fuerte hacia esta industria que en otros sectores, como puede ser, por ejemplo, la experimentación con animales. Bien, desde luego es un sector que tiene el apoyo de la opinión pública y si quieres, pues te puedo pedir que pongas la diapositiva porque me parece que es muy visual. Es una diapositiva que creó la For Free Alliance donde se ven la prohibición de la actividad peletera en distintos países de la Unión Europea y también en el mercado internacional. De momento son 14 países los que han prohibido la actividad y esto lo vinculo precisamente a lo que comentabas porque la cuestión de la prohibición, digamos que se legitima por una parte en base a las encuestas de opinión pública que efectivamente, como comentaba, también se han realizado en toda la Unión Europea y se ha visto claramente cómo la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas se oponen a esta actividad. Si quieres, vuelve a la anterior sobre la opinión pública, pero como digo, esto es clave en cuanto a que es lo que nos permite acercarnos a las instituciones y a las autoridades políticas para que vean que no les va a suponer un coste electoral en las siguientes elecciones, que al final es a lo que ellos les interesa. Y en parte tenemos que adaptar nuestro mensaje para llegar a ellos de esta manera, ¿no? Vemos que en casi todos los países superan el 70 o el 80% de la población que apoya la prohibición. En el caso de España, nosotros realizamos una encuesta de opinión pública junto con la empresa encuestadora Ipsos, y conseguimos unos resultados del 76% de la ciudadanía española que se opone a la actividad. También tenemos otros muchos datos. Si quieres, podemos comentarlos ahora para dar un poco más de contexto a la encuesta que hicimos y en fin, a la opinión pública que claramente se
se posiciona para prohibir la actividad, pero como vemos también en otras preguntas que hicimos en la encuesta, para prohibir las importaciones de pieles a España y también para apoyar al sector peletero en cuanto a promover un plan de reconversión estratégico. Idealmente, nosotros quisiéramos tener cierto control en el proceso legislativo en cuanto a la reconversión del sector para evitar que estas granjas peleteras o estas granjas de bisones concretamente en España se conviertan en granjas pues, de cabras o de cerdos o de cualquier otro tipo de animal. En resumidas cuentas, como vimos que ocurrió en el caso de Teruel, pero este caso ya lo comentaremos más adelante cuando hablemos del coronavirus. De acuerdo. ¿A qué diapositiva te referías para explicar un poquito más este tema que acabas de comentar? No sé si hay alguna otra diapositiva que tenga relación con la encuesta sobre, no sé cuáles tengo adjuntadas. Bueno, en ese caso, si te parece, podemos mover a la siguiente pregunta y volver a este tema más tarde, ¿no? Porque tal y como has comentado, hay casos en los que esta reconversión no ha ido a favor de otros animales y es un tema que creo que es interesante retomar también. En cuanto a prohibiciones internacionales al respecto, ¿hay actualmente algún proyecto no nacional en marcha que pueda afectar la situación en España, fuera de lo que está sucediendo actualmente con el caso de la Ley de Bienestar Animal? Efectivamente, es el caso. Hay en marcha desde mayo del año pasado una iniciativa ciudadana europea que alcanzó el 1.000.000 de firmas, de momento no verificadas, hace un par de semanas. Quiere decirse con esto que esta iniciativa alcanzó 1.000.000 de firmas aún no verificadas a 6 meses vista de que termine el plazo de recogida de firmas. Por tanto, podría convertirse en una de las iniciativas con más firmas y más apoyo en el ámbito de las peticiones a la Comisión Europea y a las instituciones de la Unión Europea para que tomen acción en una vía legal o en otra. De acuerdo. Bueno, comentar algo más sobre eso. Sí. España requiere aún alcanzar la cantidad de firmas requerida porque uno de los requisitos que pone la Comisión Europea es no solo alcanzar 1.000.000 de firmas verificadas de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, sino también a nivel de 7 Estados miembros tienen que alcanzar un mínimo de firmas verificadas. En el caso de España son 41.000 firmas las requeridas, pero hay que tener en cuenta, y esto lo podemos entrar en profundidad más adelante porque el tema de la iniciativa es un tema fundamental también en relación con la prohibición nacional. La iniciativa ciudadana europea requiere a los Estados miembros llegar a una cierta cantidad de firmas. En el caso de España son, como he dicho, 41.000. De momento van 12.000 recogidas. Pero hay que tener en cuenta que hay que sobrepasar esa cifra de 41 firmas porque se ha visto en otras iniciativas ciudadanas europeas que el 20% de las firmas recogidas son invalidadas por la Comisión Europea por no adaptarse al reglamento, muchas veces porque hay organizaciones que aún recogen firmas en papel y eso puede dar muchos problemas a la hora de verificarlo, o simplemente pues, porque alguien ha metido algún número de su DNI pues, de manera incorrecta, por ejemplo. Esos son fallos pequeños que invalidan una cantidad de firmas y, por tanto, es importante que sigamos recogiendo firmas pese a haber pasado el 1.000.000 requerido. Estamos apuntando al 1.400.000 y para asegurar 1.600.000, que esto pondría la iniciativa, esta última cifra, como la iniciativa con más firmas de la historia en cuanto a las peticiones a la Comisión Europea. Y es crucial también que sigamos recolectando firmas a nivel de España, porque ya he dicho que van 12.000 hasta el momento, son 41.000 las requeridas, 41.000 firmas verificadas y por tanto deberíamos apuntar a unas 60.000. Aún tenemos hasta mayo para llegar a este objetivo, pero las perspectivas de momento son buenas y desde luego es una muy buena noticia que hayamos alcanzado ya el 1.000.000 de firmas, aunque de momento no estén verificadas. Y algo que también comentaré luego, si da tiempo, es que le pude trasladar en una reunión
que hubo en Bruselas hace un par de días, el Agri Outlook, en el que se estudian y se exponen las perspectivas de los distintos sectores económicos y agrarios, y en la que asistió el ministro de Agricultura español, Luis Planas, y le pude informar sobre la iniciativa, y me dijo que algo había escuchado, pero bueno, le pude informar, le pude dar las buenas noticias para mí, por lo menos, de que la iniciativa había alcanzado el 1.000.000 de firmas y de la necesidad de en las próximas reuniones defender la idea de la reconversión necesaria del sector para no perder población en el medio rural, para que muchas familias no se queden desamparadas y para ofrecer mejores alternativas con mejores perspectivas económicas y a futuro que una actividad en declive económico y reputacional como es la de la cría de animales y concretamente de la cría de animales por su piel. Vale, muchas gracias. Es muy interesante eso que acabas de comentar y desde luego compartiremos la información para que quienes están viendo esto ahora o posteriormente puedan contribuir a que no solo se llegue al mínimo, sino que, como comentas, exista este margen necesario para esta iniciativa tan importante. En el caso de esta industria, se ha visto muchas veces que se emplea el argumento de empleo, inversión en la economía local, algo que acabas de comentar, siendo una industria en declive. Pero, por ejemplo, en el caso de Galicia, un lugar que ya has comentado, hay empresas foráneas y se trata de algo mucho más complicado de lo que a veces se suele comentar. No sé si podrías hablarnos un poco de esta situación con empresas foráneas y cómo está actualmente esta industria en esta zona. Pues efectivamente, muy buena pregunta. La mayoría de empresas foráneas que se establecen en España están en Galicia, es el caso. Más allá de la mera probabilidad, porque hay más granjas, también es el caso que ahí se fijan la mayoría de explotaciones foráneas y de hecho es la única región donde se establecen firmas foráneas, principalmente holandesas. Y esto pues se da porque otros países de la Unión Europea vienen ya promoviendo iniciativas legislativas nacionales para prohibir la actividad en sus países y estas firmas, pues viendo el panorama nacional en sus países y viendo que en España pueden acceder a conseguir licencias para abrir explotaciones de este tipo, una legislación laxa y ninguna perspectiva de que el sector termine, y esto es especialmente el caso para las firmas que se establecieron después de 2013. Luego, más adelante, podemos entrar en el marco jurídico que ha permitido que algunas de estas explotaciones foráneas se establezcan en Galicia a partir de 2013. Y estas macrogranjas vienen a sustituir a las pequeñas explotaciones que antes había en España. Recordemos que en los 80 había en España más de 400 explotaciones de bisones, muy pequeñas, familiares, y el panorama actual, como también ha ocurrido en muchos otros países de la Unión Europea, es que grandes magnates se establecen en zonas rurales donde no tienen problemas de ningún tipo, o más bien que donde los problemas que puedan causarles la población local no pueda suponerle ningún disturbio, digamos, pues se establecen en países con baja legislación y esto efectivamente, y me gustaría también entrar en ello, causa problemas a la población local, pero esta se ve muchas veces desamparada por unos ayuntamientos y unas administraciones locales que cooperan de manera cercana, especialmente con las firmas foráneas, que son las que mayor capital económico tienen para poder adquirir las licencias como haga falta. Vale, impresionante. No sé si quieres entrar más en el tema de la legislación laxa que acabas de comentar y un poco de cómo es que es realmente tan sencillo y atractivo
para estas empresas venir a esta zona? Si quieres, para ello podemos poner una diapositiva que creo que estaba como sobre el principio, en el que se explica pues, el desarrollo que han tenido la legislación en materia principalmente medioambiental desde la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del 2007, que es la ley en la que se han basado el resto de reales decretos que se han ido estableciendo. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se establece en el 2007 y, de manera importante, crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y también el Catálogo de Especies Amenazadas. Y en base a esos dos catálogos se va a desarrollar una lucha entre las principales organizaciones medioambientales de nuestro país, como son SEO, BirdLife y alguna otra, y lo digo no porque tenga ninguna afinidad ni mucho menos con estas, sino porque fueron las promotoras del Real Decreto 2011, que es el que incluye el visón americano en este catálogo que hemos comentado antes de las especies exóticas invasoras. Más adelante, y a petición y a presión del sector, concretamente el sector ubicado en Galicia, a través de la Asociación Gallega de Criadores de Visón Americano y también gracias a los fondos que proporcionaban las grandes empresas foráneas que se habían establecido ya para entonces en el país, pues promovieron que se excluyera al visón americano del catálogo de especies exóticas invasoras en las áreas en las que no hubiera presencia oficial del visón americano, que es la principal especie sobre la que depreda. Y esto abrió la puerta grande para que cualquier tipo de explotación de bisones y ampliación ya se pudiera permitir en territorios como Galicia y otras comunidades autónomas que no tuvieran presencia oficial del visón americano. Más adelante, existe una sentencia del Tribunal Supremo del 16 de marzo, también promovida por algunas de las organizaciones que he mencionado antes, por la que se anula este Real Decreto del 630/2013, que básicamente era un intento de esquivar la legislación de prohibición de nuevas explotaciones que se habían puesto en el 2011. Esta sentencia es clara y en su fallo argumenta que se anula el Real Decreto de 2013, por el que se permitía que en Galicia ahora se volvieran a poder implantar nuevas explotaciones de bisones, pues queda anulado porque contraviene la letra y espíritu de la Ley Base de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que precisamente su intención, digamos, o su motivación es pues mejorar la biodiversidad y mediante el catálogo de especies exóticas invasoras y el catálogo español de especies amenazadas ver qué vínculos se crean, ¿no? Y ya se conoce desde hace mucho tiempo que el visón americano es el principal depredador del visón europeo, que ha dejado a esta especie en peligro crítico de extinción y hemos llegado a tener en nuestro país solo 500 individuos de la especie de visón americano. Y para ello se han invertido en paralelo en nuestro país enormes cantidades de dinero público pues para crear granjas, porque no viene a ser otra cosa que granjas, de bisones europeos para su posterior suelta. Y es el caso, por ejemplo, en Navarra hay un par de ellas y son parte de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lo que pretenden es básicamente devolver la población de bisones europeos a su estado natural, ¿no? La que había antes de que se implantaran las granjas de visón americano y mediante los escapes esporádicos pues terminaran dejando en peligro crítico de extinción al visón europeo. Bueno, y un último comentario, perdona. Por supuesto. Me avalancho.
Aquí hay un documento que, bueno, al que luego tendréis acceso, porque puede que se subirá la presentación, en el que Pedro Brufau Curiel, que es un doctor en Derecho Medioambiental, hace esta revisión en la que yo me he basado pues, para establecer, digamos, la estrategia en cuanto a esta ley y el ámbito del derecho medioambiental y de cómo ha ido avanzando la legislación en materia medioambiental sobre las granjas de bisones, pues me he basado en el estudio que hizo Pedro Brufau Curiel, que está ahí disponible para cualquiera. Por supuesto, lo dejo para que cualquier persona pueda consultarlo posteriormente y ver esta revisión. Has comentado lo del tema de escapes de granjas y cómo esto afecta ya no solo a los propios individuos que están en estas situaciones, sino también a otros individuos que viven en la naturaleza y que terminan siendo víctimas de depredación. Como consecuencia, no sé si podrías conectar esto con el tema de las enfermedades zoonóticas que has mencionado brevemente y un poco cómo esto ha afectado a la industria peletera también. Sí. Bueno, se conoce ya y una de las principales de los principales descubrimientos, digamos, o bueno, en fin, como de los principales puntos de inflexión ha sido la crisis del coronavirus, que ha puesto en valor que la gran densidad de animales en bajas condiciones sanitarias pues crea el contexto perfecto para la propagación de enfermedades, y esto se ha visto con el caso del coronavirus, por poner un ejemplo cercano. Y mira, esta es una diapositiva que trata sobre el número de granjas que se han infectado desde 2020, que han sido más de 450 en toda Europa. En España han sido 18 de las 27 explotaciones las que han sido infectadas. Y pese a que se hayan establecido a nivel de la Unión Europea y también en España, evidentemente, por transposición, un plan el plan de control, prevención y vigilancia del SARS-CoV-2, del coronavirus, en granjas de bisones, pese a que se haya establecido este plan riguroso, en cierta manera, y cada vez más riguroso, cuando veían que la situación se estaba descontrolando y que los casos continuaban aumentando, pues se fue haciendo pues, más riguroso, en cierta manera. Se ha visto que esto no ha sido suficiente para parar la propagación del coronavirus. Se ha visto también que se han creado variantes del virus que han puesto en peligro o que se preveía a principios de 2021 que podían causar pues mayores problemas, mayor cantidad de contagios por población, síntomas también más agudos, y también la problemática de la vacuna que se estaba desarrollando entonces, que no contemplaba este tipo de variantes que se estaban desarrollando en este tipo de granjas de bisones. Y de hecho aún se requeriría una mayor investigación en las variantes y la propagación del virus que ha ocurrido desde algunas zonas, como fue el caso de la granja de Teruel, desde cuando entonces ocurrió el brote en la granja de Teruel. Unos meses más adelante, gran parte de la población aragonesa fue infectada y de hecho hay estudios que indican pues la probabilidad de que algunas de las variantes salieran de este tipo de explotaciones, y concretamente se mencionaba la granja de la Puebla de Valverde. Esta granja, que fue infectada por coronavirus en 2020, fue el primer caso de infección en España, y ocurrió en una granja de Teruel donde había pues casi 100.000 animales, 92.700, entre madres y crías, porque ocurrió en un periodo en el que ya habían nacido las crías, es decir, a partir de mayo. Parece que fue en junio este brote y entonces estaba a pleno rendimiento. Pues ocurrió el caso de coronavirus
y se estableció la matanza y la desinfección de la explotación, que, bueno, hubo muchas críticas a este respecto, pero no olvidemos que estos animales, en fin, su destino era exactamente el mismo. Lo que tenemos que hacer es que no nazcan más animales. O sea, una vez nacidos ya no hay, digamos, no se puede hacer nada con ellos, en resumidas cuentas. Entonces, lo que tenemos que hacer es prohibir la cría de estos animales. El caso de Teruel también llamó la atención por los enormes costes económicos que supuso la limpieza y la desinfección de las instalaciones, unos costes que ascendieron a más de 1.500.000 euros pagados con fondos públicos para, digamos, preservar la seguridad y impedir que se causen problemas sanitarios a causa de una empresa privada, que estará desarrollando una actividad legal, pero que desde luego consideramos que no es legítima y que tiene evidentes problemas sanitarios y económicos asociados. Más allá de la situación con lo que es el SARS-CoV, ¿hay algún otro tipo de problemas que hay también con otras variantes u otros virus que fuera de esta época de pandemia, pospandemia que estamos viviendo? Efectivamente, hubo recientemente un caso de gripe aviar, H5N1, en una granja de bisones coruñesa, también en Galicia, como no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, por cuestión de probabilidad, pues las infecciones y todo lo que ocurra, toda la problemática que ocurra asociada al sector, pues tiene mucho que ver con que este sector aún continúe funcionando y con tanta fuerza en una región concreta del país, ¿no? Este brote de gripe aviar es especialmente preocupante y así lo han marcado algunas investigadoras. Podría mencionar la viróloga Marion Koopmans, que ya con el coronavirus resaltó el riesgo de que una vez introducido el virus en este tipo de granjas de bisones o de otras especies salvajes criadas en cautividad, que tienen tendencia a escapar, pueda crear problemas endémicos una vez escapadas al medio natural, ¿no? Contagiando a poblaciones de especies salvajes que viven en la naturaleza y creando pues, problemas severos para la biodiversidad. Aún no se conoce la procedencia del virus, pero lo más probable es que fuera a través de la comida que reciben pues, de algún pollo que pudiera estar infectado de una granja cercana. Sabemos, y lo hemos constatado, que algunas explotaciones de bisones de Galicia no alimentan únicamente a los bisones con pienso, sino también a veces pues, con carcasas de pollo o con los residuos del pescado. Pues, y así lo he comentado también con algunos, por ejemplo, lo comenté hace cosa de un mes con el vicepresidente de la Asociación de los Servicios Veterinarios Oficiales de Vizcaya, el problema de que, claro, es muy complicado que a través del pienso se transmitan enfermedades zoonóticas porque tendría un porcentaje de concentración muy bajo, difícil de contagiar un animal a través del pienso. Pero el caso de Galicia, y ocurre y lo hemos documentado, es que a veces efectivamente pues les dan de comer pues trozos de pollo. Entonces podría haber sido de un pollo que hubiera muerto en una granja en una granja avícola cercana y que después lo hubieran dado para comer o que lo llevaran entero, que lo hubieran comprado de una granja que estuviera infectada, vaya. No sé si me estoy enrollando mucho con las respuestas. Si quieres que sea un poco más escueto, dímelo porque nos podemos tirar aquí para tarde.
Por supuesto, no te preocupes, vamos bien de tiempo, acabamos de pasar la barra de 30 minutos, la mitad de lo que suelen durar, así que no te preocupes. Has comentado el tema de lo importante que es vigilar o al menos apoyar esta transición o reconversión estratégica del sector, ya que si no se muestra, si no existe un apoyo, un acompañamiento, realmente una redirección pensada desde el interés de otros animales, estas claves se olvidan y puede terminar perjudicando a otros individuos. Siendo algo tan importante, ¿cuáles son las propuestas que tenéis desde Tu Abrigo Su Vida o en colaboración con otras asociaciones para cuestiones como que exista un empleo estable y una fijación de la población rural en estas zonas? Nosotros no tenemos ninguna propuesta que sea excesivamente concreta, porque eso requerirá un estudio local de las necesidades económicas y capacidades productivas de cada localidad, dependiendo también del entorno en el que se encuentren, y eso no es realmente nuestro trabajo concretarlo, pero sí promover que a nivel institucional se vayan planteando posibles escenarios hacia los que reconvertir esta actividad, y nuestra única premisa y la que defendemos es que no pasen, que no haya un cambio de cría en cuanto a la especie que se críe, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que se abandone la cría de animales por cualquier motivo, y por tanto no podemos pues apoyar una reconversión de una granja de bisones hacia una de cerdos, por ejemplo, ¿no? Sí, esa es básicamente nuestra posición. Hacen falta estudios a nivel local y a nivel regional. Nosotros también lo hemos propuesto ya desde hace tiempo en el Parlamento Vasco o en las Corts Valencianas. Propusimos que se fueran desarrollando grupos de trabajo para investigar, teniendo en cuenta las necesidades locales, qué tipo de actividad podría desarrollarse ahí para aprovechar y conseguir todo aquello que esta actividad no consigue, que es fijar población en el medio rural. Y hemos visto y tenemos entrevistas de ello, como el conflicto que hay entre la población local y los propietarios de la explotación es grande, por todos los problemas que les causan, por los olores, por las moscas, por los bisones que se escapan de la granja y entran en sus fincas incluso, por las gaviotas que atraen este tipo de explotaciones, también también por la alimentación que reciben, que son muchas veces pescado en crudo o pollos que atraen una enorme cantidad de gaviotas y que causan daños en sus propiedades y, en fin, que no pueden ni siquiera salir a su propio jardín por la cantidad de gaviotas que hay, ¿no? Y estos problemas a nivel local se resolverían pues aprovechando esta oportunidad que se prohíbe esta actividad, pues para fijar población en el medio rural y atraer gente joven al medio rural. Algunas de las propuestas que existen o algunas de los ejemplos que existen es un caso en Dinamarca, que se reconvirtió una granja de bisones hacia una mancomunidad para cultivar productos agrícolas. Entonces era una muy buena oportunidad para pues generar mayores relaciones entre pues los miembros de las localidades cercanas y también con las ciudades que hubiera próximas, que no tuvieran pues la capacidad para tener un huerto para plantar aquello que quisieran, pero que sí tuvieran acceso a una mancomunidad en la que se pues, cultiven productos agrarios, y quizás para promover la economía pues podría ser una mancomunidad de arrendamiento, quizás también para las personas que vivan en la ciudad, pero que quieran y tengan un interés y una colaboración activa en mantener este espacio, que desde luego tendría que tener mucho tráfico. Y bueno, para ello, porque explicarlo es un poco más complicado, y aprovechando que tengo aquí ya esto, pues puedo enseñar un ejemplo de cómo quedaron las naves. No sé si se verá bien. Me parece que esta además no la tenía en la diapositiva, así que la enseño aquí.
Como veis, se aprovecharon, solo tuvieron que removerse el tejado y algunas de las partes de la infraestructura, también limpiar el suelo y ponerlo en condiciones, pero se construyeron en varias naves, me parece que eran 18, el caso este concreto en Dinamarca, donde se pues, empezaron a cultivar productos agrícolas aprovechando incluso las jaulas para poner encima pues, aquellos productos que quisieran producir. Y esta sería una buena manera de mejorar las relaciones pues entre las poblaciones locales, apoyar una economía y un consumo de productos local, alejándose de la utilización de animales y que sin duda pues ayudaría también a atraer población joven al medio rural, algo que desde luego este tipo de actividades pues no genera, ¿no? Pero ya digo, los escenarios son múltiples y lo que habría que hacer es estudiarlos dependiendo de las necesidades del entorno y de las personas que componen las cercanías de estas explotaciones. Y en esta situación, ¿dirías que realmente estamos en un momento clave en la Unión Europea o en España para hacer esta reconversión o esta transformación? ¿Crees que todavía es algo que está lejos o ya han existido momentos clave y ya se están tomando pasos relevantes para este proceso? No se han tomado ningún paso, de hecho, y por eso nosotros lo defendemos a capa y espada, porque también lo vemos como un requisito necesario para que se acepte la premisa de que hay que prohibir la actividad, porque es una actividad en declive económico y reputacional que va en contra de los intereses y del mantenimiento de la autonomía de animales como los bisones, que están en riesgo de perderla. Y luego comentaremos más sobre la carrera biológica y lo que supone pues la cría de animales salvajes para convertirlos en individuos vulnerables y dependientes de su explotación. ¿Cuál era la pregunta? Porque creo que me he desviado bastante. Sí, que si realmente se trata de, has comentado que no hay en este momento nada en marcha o que es por lo que estáis empujando, si se trata de un momento clave, ya sea por procesos legislativos locales europeos, en el que realmente, además de las iniciativas de firmas que se están realizando, hace falta empujar o se trata del momento realmente para centrarnos en hacer estos esfuerzos, en activismo o divulgación. Sí, sí. Pues efectivamente. Y no se están dando pasos de manera anticipada, digamos. Yo creo que nos tenemos que anticipar a esta situación porque si no, bueno, ya estamos viendo que la iniciativa ciudadana europea ya ha alcanzado el 1.000.000 de firmas y aunque no estén verificadas, pues está avanzando el proceso de manera correcta. Luego habrá que ver también qué ocurre en el Parlamento Europeo y en las comisiones dentro del Parlamento Europeo para ver qué tipo de decisiones se toman y luego más adelante que tendrá que ir al Consejo, donde los jefes de gobierno tendrán que votar en mayoría para la aprobación de esta legislación, porque es una acción armonizada y, por tanto, el proceso es muy complicado y puede acabar, y aún no hay ninguna seguridad de que vaya a ir bien, o por lo menos en los términos ideales, ¿no? Tenemos que anticiparnos a que se ejecute la prohibición, porque si no, ¿qué va a ocurrir entonces? O sea, no va a haber tiempo para hacer los estudios necesarios para ver en qué se convierte la actividad. Y entonces lo más sencillo va a ser pues, que los propietarios mantengan su finca, o sea, mantengan su espacio, incluso pues parte de las naves y conviertan la explotación en otro tipo de actividad que también utilice animales. Y por eso necesitamos tener control en todo el proceso legislativo y ir promoviendo que se desarrollen estas investigaciones a nivel local. En el marco ya de la Ley de Bienestar Animal y cuestiones en España, estamos viviendo una actualización de un proceso legislativo. No sé si puedes hablarnos un poco más de la constitución de la ponencia en comisión o de vuestra participación
con las enmiendas que proponéis desde Tu Abrigo Su Vida. Sí, para ello, si quieres, para hacerlo un poco más visual, no sé si había alguna diapositiva o lo que fuera. Sí, y comentar también con respecto a lo que estaba diciendo antes, que es necesario también como premisa, ¿no? Yo, cuando tuve la oportunidad de hablar con el ministro Luis Planas el otro día, le pedí su posicionamiento a favor de la reconversión de las granjas peleteras. Y esto implica el paso anterior que tiene que ver con el cierre de las granjas peleteras, ¿no? Y esa premisa la aceptó. ¿Quién no va a aceptar esta premisa de que hay que reconvertir las granjas peleteras? Porque si no, pues se pueden producir problemas de pérdida de empleo enormes, o así es como ellos creen que es, aunque no haya datos oficiales de la Seguridad Social, y las administraciones públicas han sido muy reticentes hasta ahora de darnos esta información, pues va a haber problemas, y por eso es necesario esta premisa, ¿no? Que es que ocurra una reconversión del sector. Y volviendo a tu pregunta sobre las enmiendas que hemos presentado, esto se incluye concretamente en la disposición adicional sexta, me parece que era su numeración, en la que fijamos que se desarrollará un plan de reubicación laboral, incluyendo asistencia formativa y económica, ¿no? Esto lo incluimos en la disposición adicional sexta para que se tenga en cuenta, ¿no? Por reiterar, hay que tener en cuenta que la enmienda de adición y la disposición adicional se votan por separado, como si fueran dos artículos separados. Como la disposición adicional se refiere al artículo 32, no es posible que haya votaciones en contra de la enmienda de adición y a favor de la disposición adicional. Es decir, que hay que aceptar primero la enmienda de adición, es decir, la prohibición, para después poder votar a favor de si qué queremos hacer con la actividad, en resumidas cuentas. ¿Queremos hacer algo o simplemente desentendernos y que cada uno se apañe como pueda, ¿no? Y especialmente no tomar, o sea, no ejecutar fondos de la Unión Europea que España y muchos otros países aún tienen pendientes de ejecutar, e invertirlos en algo tan importante como es redirigir una industria en declive económico y reputacional hacia otras que puedan ser de relevancia estratégica para España, por ejemplo, o para la Unión Europea, ¿no? Teniendo en cuenta esa cantidad de fondos que aún está sin ejecutar y muchos otros planes que están incluidos en las diapositivas, pero que no me quiero alargar en ellos, pues a través de esos instrumentos económicos pues puede promoverse la reconversión en una dirección o en otra, y por eso queremos controlar hacia dónde va. Esta es la enmienda que presentamos íntegra. Aquí se pueden ver que las especies que están incluidas son, por una parte, las que se designan en el Real Decreto 479/2004, por el que se regula el Registro General de Explotaciones Agrarias, y en ella están incluidas como especies peleteras pues el bisón americano, que como he dicho antes es la única especie que se cría en España exclusivamente por su piel. Tenemos el rojo, la chinchilla, la nutria, y estas son las especies que se regulan en este Real Decreto, ¿no? Pero además propusimos incluir otras especies, por una parte, para prevenir que una vez ocurra la prohibición de las especies como el bisón, que actualmente se criaban en España, pues no se empiecen a criar otras especies también peleteras, ¿no? Y por otra parte, para prohibir la cría de algunas especies concretas que son de producción híbrida, digamos, ¿no? Así es como lo catalogan ellos, que es una forma curiosa de catalogarlo, pero bueno, son especies híbridas, y quiere decirse con esto que se les utiliza tanto por el valor de su piel como por el valor de su carne, en el caso del conejo Rex High-Cat, o en el caso del cocodrilo del Nilo, que se crían en una explotación de Cádiz, que es la única
que era la única, me parece que hasta 2018, la única en Europa, pero desde entonces creo que se han abierto algunas otras, pero es una de las principales exportadoras en cuanto a piel de cocodrilo se refiere. Y es una explotación que está ubicada en Cádiz y es también de producción híbrida, como el conejo Rex High Cat, que se cría tanto por su piel como por su carne, en una explotación de Cataluña. El cocodrilo del Nilo se cría por su piel, pero también se les explota como una especie de circo, digamos, una especie de zoológico, más bien, ¿no? Bueno, las diferencias en cuanto a lo que supone para el animal son mínimas, pero es más bien una especie de zoológico pues, para excursiones de colegios o para quien tenga interés en ver aquello, ¿no? Pero es curioso porque durante el coronavirus se cerró la entrada a la explotación y entonces su única actividad económica residía en la cría de estas especies por su piel, porque nadie podía ir a pagar una entrada para verlos, ¿no? Los únicos ingresos provenían de la venta de piel de cocodrilo y que en un contexto de no coronavirus, pues también fundamenta pues, una gran parte de los ingresos de esta empresa, como es evidente. No tengo aquí exactamente cuál es el precio por centímetro de piel de cocodrilo, pero bueno, hay datos al respecto y se sabe que esta granja en concreto pues cría anualmente más de 1.500 cocodrilos. Y entonces pues la repercusión económica que viene de la venta de sus pieles, ya cuando no sirven para ser parte del zoológico y cuando ya han crecido todo lo que podían crecer, pues se les mata y se venden las pieles. O sea, que es que una de las principales actividades, si no la principal, de esta empresa no es, como ellos aclaman, ser un zoológico, sino que más bien es una explotación de producción de pieles de cocodrilo. ¿No? Y por eso lo hemos incluido también en la enmienda. Nos ha llegado una pregunta sobre esto que estamos comentando ahora, que dice lo siguiente. Prohibir las granjas de pieles en España está muy bien, pero la industria se traslada a otros países. Se necesita legislación que prohíba la venta de productos con pieles de animales. ¿Estáis haciendo algo en esta línea? Muchas gracias por vuestro trabajo. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta. La iniciativa ciudadana europea, en la que no hemos. Es un asunto muy, muy largo, pero empezando por lo fundamental, y te agradezco la pregunta por eso, porque puedo comentarlo. Tiene dos puntos principales. El primero es prohibir la producción de pieles en la Unión Europea y, por otra parte, prohibir la introducción de pieles o subproductos de pieles en el mercado comunitario de la Unión Europea. Es decir, que esto también prohíbe la importación de pieles de terceros países y, por tanto, pues se anula ningún tipo de riesgo de externalizar las granjas peleteras pues, a otros países de la Unión Europea, ¿no? Porque va a dejar de importar ese mercado interior que tuviera. Entonces, en ese sentido, efectivamente, y es un muy buen punto. Y también aprovechar para comentar algo que me parece muy interesante, que es el poder que tiene la Unión Europea para regular los mercados internacionales, en el sentido de que pues el mercado interior tiene mucha fuerza y el que deje de importar pieles de terceros países gracias a la prohibición en la Unión Europea, pues tiene también un impacto, desde luego, positivo para nosotros, porque se van a criar menos animales, y también positivo para los ganaderos, porque a ver si encuentran otra actividad pues que les vaya a reportar mayores beneficios económicos, ¿no? Si eso es como lo quieren medir. Muchas gracias por la respuesta. También tenemos otra pregunta que vuelve a esta idea inicial de la opinión pública y un poco la percepción de la población, que dice lo siguiente. Hay personas que esgrimen la libertad individual para elegir llevar pieles y es cierto que prohibir no es lo ideal. ¿Qué creéis que podría convencer a estas personas que inicialmente no tienen este rechazo? Gracias por vuestro trabajo. Es una muy buena pregunta, pero claro, yo no puedo responderla y
y, en fin, no se puede, sería muy complicado a nivel legal, efectivamente, prohibir que lleve un individuo o no. También habría que ver la procedencia de ese abrigo, ¿no? Pero de cualquier manera no se puede, no, o sea, no hay ninguna herramienta, ni aunque quisiéramos, ¿no? Para prohibir el vestir un tipo de prenda u otra. Es decir, nosotros nos centramos en que las instituciones prohíban una actividad concreta, que es la producción y la importación, para que no se sigan generando más abrigos de este tipo. Luego, bueno, que la gente, quiero decir, que la gente lleve lo que quiera, o sea, no podemos hacer nada para impedir eso, efectivamente. Pero lo que sí que podemos hacer, y ahí es donde nos tenemos que centrar, es en apoyar, por ejemplo, en la iniciativa Ciudadanía Europea, que, bueno, podemos compartir ahora, si queréis, el enlace por el chat, si os parece bien. Y esta sería una manera, precisamente, de conseguir que menos gente lleve este tipo de prendas, pero como digo, no es algo sobre lo que se pueda legislar directamente. Entonces, no me cabe a mí responder cómo hacerlo o si hacerlo o no hacerlo. Lo que nosotros podemos hacer es, pues eso, promover políticas para que se deje de producir e importar pieles y colaborar, pues, con los minoristas y con los distribuidores textiles, pues, para que dejen de vender pieles. Pero, claro, una persona que esté llevando un abrigo puede que lo haya heredado de su abuela, por ejemplo. Y eso se da también bastante. Y es un intento de atraer, digamos, mayor interés de los jóvenes hacia las pieles y hacia las pieles animales, pues tiene que ver con que muchas peleterías pues se han dedicado a rediseñar abrigos de pieles que tuvieran pues sus familiares cercanos, ¿no? O que hubieran comprado el abrigo de segunda mano o lo hubieran heredado de algún familiar, pues en vez de llevar un abrigo pues como el típico se tiene en mente, ¿no? De señora, así gordo y largo. O sea, quiero decirte, algo que no llevaría a una persona joven, pero muchas peleterías se han dedicado precisamente a hacer las modificaciones necesarias para que sea atractivo, pues a través de chalecos o otro tipo de productos. No sé si, ya que nos estamos acercando al final de la charla, ¿hay algo que quieras comentar o añadir sobre el trabajo que estáis haciendo o sobre este tema de la situación actual de la industria peletera? Pues comentar, si a alguien le interesa, mañana se va a retransmitir en directo la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, que está sucediendo entre hoy y mañana, y a las 5 concretamente se va a hablar sobre algo muy interesante y muy importante para nuestro trabajo, que es la revisión de la legislación de bienestar animal que está llevando a cabo actualmente la Comisión Europea hasta el último cuatrimestre de 2023, que será cuando presente un informe en el que se detalle pues, sobre qué especies hay que regular y hay que mejorar los estándares de bienestar animal, ¿no? Nosotros estamos intentando, y tenemos buena relación con la Comisaría de Salud, en general las organizaciones de protección animal, y ella está comprometida por lo menos con el bienestar animal, y dentro de ello se encuentra la prohibición de las granjas peleteras. Pues se va a hablar sobre qué especies se incluyen en este informe y mañana pues se debatirán algunos puntos. No se sabe concretamente qué agenda habrá o qué puntos se tratarán, pero se va a hablar de la revisión de la legislación y una posición importante de nuestra organización es que se excluyan a los bisones, a los zorros y a los perros mapache como especies sobre las que mejorar los estándares de bienestar animal, porque esto es una medida que solo legitimaría la producción de estos animales, que aumentaría también la rentabilidad económica de la producción de estos animales porque serían categorizados pues como los mejores estándares del mundo en cuanto a la cría de pieles y eso se tendría en cuenta también para valorar el precio de cada piel y en definitiva no ayudarían, o sea, no contribuirían nada a la consecución de los intereses de los animales, ¿no? En ese sentido.
De acuerdo. Si quieres pasarnos la información sobre cómo seguir este evento, puedes enviárnoslo y nosotras lo dejaremos disponible en este directo en comentarios o dentro del propio post. Vale, perfecto. Y luego, perdona, ibas a... ¿Cuánto tiempo más tenemos? No sé si... Como Okay. última pregunta, igual decirte cuáles son las referencias que suelen inspirar vuestro trabajo, si hay autoras, organizaciones o personas concretas de las que hayáis aprendido con quienes estéis colaborando que quieras mencionar para que quienes nos están viendo ahora o posteriormente puedan consultarlo. Mira, pues tengo aquí un libro que de hecho aún lo tengo sin terminar, pero es un material que me ayuda muchísimo a comprender cómo es el trabajo del lobby en la Unión Europea. Es de David Cohen y habla sobre cómo se organizan los distintos grupos de lobby en la Unión Europea, ¿no? Es un libro muy interesante y me ha ayudado muchísimo a aprender pues las ventajas de pertenecer a una alianza internacional, por ejemplo, como es nuestro caso, cómo aportar más a esas alianzas internacionales y qué instrumentos pues, poder encontrar a nivel de la Unión Europea para avanzar legislación, ¿no? Otro libro que se me ocurre y otra autora es Anu Bradford, ya os enviaré el texto en sí, pero habla sobre el impacto de la Unión Europea en los mercados internacionales y cómo cómo a través de las instituciones de la Unión Europea y a través de implementar legislación a nivel de la Unión Europea, aquello tiene un impacto enorme sobre los mercados internacionales y sobre la producción internacional, ¿no? Y por eso me parece que trabajar a nivel de la Unión Europea también es algo muy importante para nosotros y por eso estamos vinculando la prohibición a nivel nacional a través de la enmienda que registramos con Intercids y con la Fundación Frank Weber para prohibir la actividad a nivel nacional y a la vez estamos promoviendo la iniciativa de acción europea y en ambos casos una reconversión necesaria del sector pues primero para que podamos contar con suficientes apoyos políticos para llevarlo a cabo, ¿no? El nombre del primer libro es EU Lobbying, Empirical Studies and Theoretical Studies. No sé si se verá al revés. Luego, más allá de eso, pertenecer a alianzas internacionales que llevan tiempo en esto y aunque muchas veces nuestras posiciones sean dicotómicas, absolutamente, en cuanto a que colaboramos con muchas organizaciones fuertes y la mayoría de bienestar animal y promueven objetivos que son fundamentalmente contrarios a los nuestros, por lo menos en el resultado que se obtiene a través de ese trabajo. Sí nos sirve para colaborar con ellos, para aprender de ellos y conseguir posiciones conjuntas, pues, por ejemplo, en el caso de las granjas peleteras, ¿no? Y nosotros contribuir también a la alianza pues, en cuanto a la información y a los avances a nivel nacional y poder representar a la alianza pues dentro del país. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván, por venir aquí, por tu trabajo y gracias por seguir al público esta charla sobre la prohibición y reconversión de la industria peletera en España y en la Unión Europea. Ha sido muy inspirador escucharte hablar sobre esto y realmente es una muestra de lo que puede ir consiguiéndose cuando se tienen objetivos claros y se lucha por ello. Y realmente destaca que es un momento clave en el que tenemos que unir esfuerzos y no conformarnos con conseguir los mínimos, sino asegurarnos de empujar previo a esperar a que sea el momento perfecto, porque si no trabajamos por ello, nunca va a llegar una situación ideal para estos animales. No sé si tienes algún otro comentario antes de que lo cerremos, pero... Sí, me gustaría hacer un comentario sobre una de las cosas que fundamenta nuestro trabajo y también agradecerte a ti, Olach, y a todas las personas que nos están viendo y que han participado en la organización para hacer un último comentario sobre la importancia
de que en los textos legislativos aparezca pues, el lenguaje específico que realmente vaya o pueda avanzar los derechos fundamentales de los demás animales, ¿no? Y abandonar ese marco de bienestar animal en el que estamos, que rige la actividad de la mayoría de la actividad profesional para la defensa de los animales y que es muchas veces pues, frontalmente contradictoria, ¿no?, con aquello que proponen. Y entonces, para ello, introducir los conceptos de voluntad, por ejemplo, en estos textos que vayan a prohibir la actividad, pues nos parece fundamental y para ello pues presentar la evidencia científica que sea necesaria para demostrar que los animales, los bisones concretamente, tienen y muestran un interés en ejercer su autonomía práctica, porque no olvidemos que son animales salvajes y que los procesos de domesticación a los que sometemos a estas especies y a otras especies, lo único que hacen es crear dependencia y vulnerabilidad en ellos. Y también os podré hacer llegar un libro que trata sobre esta cuestión y que para nosotros también es pues evidentemente fundamental, ¿no? Que la prohibición se base en términos del interés que tienen los animales en ejercer su autonomía práctica y que no la pierdan, ¿no? Porque bajo un proceso de domesticación y de selección genética, como hemos visto con la mayoría de especies que son de producción, pues no solo pierden estos animales su capacidad de autonomía, sino también su interés y su voluntad para conseguir esta autonomía. Listo, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y cualquier otra duda o pregunta que tengáis podéis contactar con nosotras a través de nuestro correo electrónico o podéis informaros mirando la página web de Tu Abrigo Su Vida y redes sociales. Un placer y nos vemos en la siguiente.